batallando por mantener struggling to keep la fe en las promesas de Dios. faith in the promises of God. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, When you approach the Word of God, podemos ver que hay una realidad que sobresale, you notice that there is a truth that que oversees, todos nuestros pecados that all of our sins se manifiestan en nuestras vidas are manifested in our lives por no creer en las promesas de Dios. because we fail to believe in the promises of God. Así que todos los pecados que yo experimento, So all the sins that I experience, que muchos de nosotros experimentamos en nuestros corazones, that we all experience in our hearts, son manifestaciones are manifestations de una vida que no cree of a life that does not believe en las promesas de Dios. in the promises of God. No creemos en la sobreabundancia We don't believe in the abundance de la providencia de Dios. of God's providence. No creemos en el poder sobrenatural de nuestro Dios. We don't believe in the supernatural power of God. Que Dios tiene ese poder That God has the power para obrar en todas las situaciones de nuestra vida, to work in every situation of our lives, para que todo colabore so that everything collaborates para la gloria de Dios for God's glory y para la bendición de nuestras vidas. and for blessings to our life. Así que todos nuestros pecados So all of our sins son brotes, are son cosas que salen, things that come out, que son comunes en nuestras vidas, that are common in our lives. de manifestaciones de incredulidad Manifestations of unbelief en las promesas de Dios. in the promises of God. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis For example, when we look at the book of Genesis, y vamos al capítulo 2 de Génesis, por ejemplo, we go to chapter 2, for example, of Genesis. Dios se le acerca a Adán God approaches Adam, y le dice a Adán, and he tells Adam, el Dios que te hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales dan frutos buenos y apetecibles, en medio del jardín hizo crecer un árbol de la vida, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después en el versículo 16 dice, y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín. Después en el capítulo 3, en el versículo 4, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vemos entonces en este relato, we see in this narrative que Dios le da una promesa. that God gives a promise. Hay un árbol de la vida en medio del jardín. There's a tree of life in the middle of the garden. Dios le dice que de todos los árboles podían probar, God told them that they could taste from any tree, incluyendo de este árbol de la vida. including from the tree of the life, of the life. Los que conocemos un poco más adelante las Escrituras, Us that we know a little bit more about the scriptures, sabemos que este árbol de la vida we know that this tree of life es Jesucristo. is Jesus Christ. Y también le dice que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. And he also tells them there's a tree of the knowledge of good and bad. Este árbol simboliza And this tree el symbolizes querer ser como Dios. want to be like God. Por eso el Satanás le dice en el capítulo 3 That's why Satan tells them in chapter es 3, que Dios no quiere que tú seas como Él, como Dios. God doesn't want you to be like him. Así que vemos que ellos no creyeron en la promesa de Dios So we see that they didn't believe in the promise of God. por su incredulidad. That because of their unbelief. Voy a darle otro ejemplo ahora de la cultura de hoy. I want to give you another example from within our culture. Hoy vivimos en un tiempo So they were living in a time de que hay un pensamiento muy común entre nosotros, that there's a very common way of thinking within us. que debemos solamente de vivir para obtener, That we should live only to obtain, acumular to accumulate, y disfrutar el dinero. and enjoy money. Por eso usted ve que hay personas que trabajan demasiado. That's why you see there's people that work workaholics. Hay personas que solamente viven para el dinero. There's people that only live for money. Están preocupados de cómo obtener dinero tras dinero. They're preoccupied of making more and more money. Sin embargo, However, un cristiano no debe ser así. a Christian shouldn't be this way. El dinero es una divisa humana. Money is a human instrument. Es un recurso humano. It's a human resource. No es un recurso divino. It's not a divine resource. Dios no necesita el dinero para sostenernos a nosotros. God doesn't need money to sustain us. Fíjense que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Notice what the prophet Isaiah in chapter 55 verse 11 says. Dice, cuando vengan a las aguas
a todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Así que el dinero no es un recurso de Dios. So money is not a resource from God. De modo que aquella persona que ama el dinero Which means that persons who love money, es una persona que ha puesto su confianza en una divisa humana, it's a person who's put all their trust in a human resource, no en una divisa divina. not in a divine resource. Pero vemos que hay muchas personas atrás del dinero. But we see that there's plenty of people behind after money. Ponen su esperanza en el dinero, They place their hope in money porque es la forma en que pueden disfrutar because it's the way that they can enjoy y pueden vivir la vida and they can live their life sin tantos problemas. without problems. Quiere decir que este tipo de personas So this means that this type of people ponen su esperanza, place their hope, su confianza their trust en los recursos humanos. in human resources. Pero podemos quitar el dinero But we can remove money y poner otra cosa and place something else donde usted pone su confianza, where you place your hope, donde ahí está su felicidad, where your happiness lies, donde ahí está su satisfacción. where your satisfaction lies. Y todo eso es And all that is porque usted no cree en las promesas de Dios. because you don't believe in the promises of God. Entonces nosotros Then we tenemos que aprender needs to learn a quitar nuestra confianza de los recursos humanos to remove our trust in human from human resources y pasarla and to translate it hacia las promesas de Dios. to the promises of God. Amén. Amen? Y eso es lo que va a tratar este pasaje. And that's what this passage deals with. Incluso los evangelios As a matter of fact, the Gospels hablan de todas estas realidades de incredulidad en medio del pueblo de Dios. speak of all these realities of lack of faith within the people of God. Entonces el propósito de nuestras vidas So the purpose of our lives no es acumular is not to accumulate recursos humanos human resources o divisas humanas. or human stuff. El propósito de nuestras vidas The purpose of our lives es glorificar a Dios. is to glorify God. Glorificar a Dios en todas las cosas. To glorify God in all things. Por eso Cristo muere, That's why Christ por dies. eso Cristo resucita, That's why He resurrects. para glorificar al Padre. To glorify the Father. Así que si la meta de Cristo es glorificar a Dios, So if Jesus' goal is to glorify God, la meta de la iglesia de Cristo the church's goal es glorificar a Dios. is to glorify God. Por tanto, si la iglesia Vida Nueva Therefore, Vida Nueva as a church quiere glorificar a Dios en todo lo que hacemos, wants to glorify God in all that it does. la iglesia Vida Nueva entonces Our church then tiene que batallar needs to struggle contra back esos pensamientos against those thoughts de incredulidad que vienen a nuestras vidas, of unbelief that come to our life, que no nos permite hacer la misión y la obra de Dios, that do not allow us to do the mission and the work of porque no God, tenemos los recursos humanos. because we don't have human resources. Por tanto, la iglesia Vida Nueva Therefore, Vida Nueva as a debe de church creer no en los recursos humanos, should not believe in human resources, sino en qué? but instead in what? En las promesas de Dios. In the promises of Por God. tanto, cada vez que vamos a hacer algo, Therefore, every time we're going to do something, tenemos que luchar contra esos pensamientos de incredulidad. we need to battle against those thoughts of unbelief. No podemos hacer esto We can't do this porque no tengo los recursos humanos. because I don't have the human resources. Y Pablo le enseña a la iglesia de Roma And Paul teaches the church at Rome que la iglesia se establece that the church is no con los established recursos humanos, not by human resources, sino con las promesas de Dios que se cumplen en medio de los recursos humanos. but through the promises of God that are fulfilled through human resources. Amén. Amen? Así que tenemos que luchar entonces So we need to battle then contra esos pensamientos de incredulidad que nos llegan. against those thoughts of unbelief that come to us. En el versículo 20 In verse 20, dice así la palabra de Dios, 20 y 21, se los voy a leer. the word says the following. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham tenía 100 años Abraham was 100 years old cuando tiene la promesa. when he received the promise. Sara era ya anciana, Sarah was an elderly woman. su matriz ya estaba desechada. Her womb was no longer working. Pero escuchen la respuesta de Abraham
But listen to Abraham's response. frente al desafío de Dios, Before God's challenge, frente a la promesa de Dios. before God's promise. Humanamente, Humanly, no había recursos humanos there were no human en resources. que él como ser humano And him as a human being y Sara and Sarah, pudieran tener un hijo. for them to have a kid, a child. Pero dice que él frente a la But promesa it says that before that promise, no vaciló they didn't vacillate como as un incrédulo. an unbeliever. Y muchas veces nosotros somos incrédulos. And many times we act as unbelievers. Cuando tenemos un gran desafío de Dios But we have a great challenge from y no God. tenemos los recursos humanos, And we don't have the human resources. ¿cuál es nuestra primera decisión? What is our first decision? No lo puedo hacer. I cannot do it. No puedo hacerlo, no lo tengo. I can't do it. I don't have it. Humanamente Abraham no podía hacer nada. Humanly, Abraham could do nothing. Pero si Dios lo prometió, But if God promised it, Él lo va a cumplir. he would fulfill it. Y dice que dio gloria a Dios. And it says that it gave glory to God. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo en este capítulo. That's what the Apostle Paul teaches us in this chapter. Con su fe dio gloria a Dios With his faith, he gave glory to God. frente a lo imposible humanamente. Before what was impossible humanly. Así que Pablo Therefore, Paul usa la vida de Abraham uses the life of Abraham como una ilustración as an illustration para enseñarnos a nosotros to teach us cómo glorificar a Dios. how we should glorify God. ¿Cómo es esa fe que glorifica a Dios? How is that faith that glorifies God? Y yo creo que Dios le revela a Pablo And I think that God reveals to Paul el mejor ejemplo de toda la Biblia. the best example in the whole Bible. La Biblia habla de Abraham, The Bible speaks of Abraham, del hombre de la fe, of the man of faith, que le tomó Dios en cuenta su fe como una justicia. who God took his faith as righteousness. O sea que le creyó a In Dios other words, he believed God cuando no había recursos humanos when there were no human resources que available pudiera cumplir esa promesa. that would fulfill that promise. Así que nosotros vamos a aprender hoy So we're going to learn today a través de esta ilustración que nos pone Dios a través de la vida de Abraham, through this illustration given by Abraham cómo glorificar a Dios. how to glorify God. Primero tenemos que partir del punto de vista First, we have to start from this point of view que siempre hay pensamientos de incredulidad que vienen a nuestras vidas. that there's always a thought of unbelief that comes to our Y life. tenemos que pelear contra esos pensamientos. And we have to fight against those thoughts. Yo no sé si usted le ha pasado, I don't know if it has occurred to you, pero cuando usted, por ejemplo, no tiene para pagar la renta, but when you don't have enough to pay the rent, for example, usted lo primero que le viene es, the first thing that comes to your mind is, necesito un part-time. I need the part-time. ¿Es verdad o no es verdad? Is it true or not? ¿Usted no se le ocurre It doesn't occur to you que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? that there's no righteous who will be left without bread. Y eso no lo inventé yo, And I didn't bring that up. eso está en la Biblia. That's in the scriptures. Y eso es una promesa, And it's a ¿o no promise. es así? Isn't it so? Entonces yo no necesito el part-time. So I don't need that extra part-time. Yo necesito creer. I need to believe ¿En qué? in what? En lo que Dios dijo. In what God has said. Si yo no creo lo que Dios dijo, ¿lo estoy honrando? If I don't believe in what God has said, Lo estoy deshonrando. I'm not honoring God. Y muchas veces es producto de mi incredulidad And many times it's a product of my unbelief en las promesas de Dios. in the promises of God. Así que cuando usted cree las promesas de Dios, So when you believe the promises of usted God, honra el poder de Dios. you honor the power of God. Honra la identidad de Dios que todo lo puede hacer. You honor His identity that He can do all. Y pone en la vida suya And you place in your life como centro de acción y de decisiones as a center of action and decisions las promesas de Dios. God's promises. ¿Sabe que la incredulidad, Do you know that unbelief, ese pensamiento de incredulidad, that thought of unbelief, es lo que lo controla a nosotros? is what controls us? Es ese pensamiento de incredulidad, Is that thought of unbelief es lo que nos hace tomar decisiones opuestas a las promesas de Dios. is what takes us to make decisions opposed to God's promises. Así que no hay más, So there is no more. no hay algo más que deshonre a Dios There's nothing else that dishonors God que no creer lo que Él dice. than not to believe what He says. Lo voy a decir de otra manera. And I'm going to put it in a different way. Si nosotros queremos entonces glorificar a Dios, If we want to glorify God, entonces en todo lo que yo vaya a hacer, then in everything that I am going to do, debo de proponerme I should propose to de myself creer to believe en las promesas de Dios.
in the promises of God. Porque así fue como Abraham Because that is how Abraham glorificó a Dios. glorified God. Dice que le creyó a It Dios. says that he believed God. No había tierra, There was no land. el vientre, la matriz de Sara estaba muerta, Sarah's womb was dead. no había descendencia. There was no descendants. Pero él tuvo que esperar casi 25 años. But he had to wait almost 25 years. Luchar en esperanza contra esperanza Struggle with hope against hope para que Dios cumpliera por su promesa. for God to fulfill his promise. Ahora, ¿cómo sé yo si mi fe Now, how do I know if my faith está glorificando a Dios? is glorifying God? Primero dice el versículo 18. First, verse 18 says, Vamos a ir al 4:18. let's go to 4:18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Asimismo de numerosa será tu descendencia. Así que lo primero que mi fe tiene que hacer entonces So the first thing that my faith has to do then es poner mi esperanza is to place my hope en las promesas de Dios, in the promises of God, en las cuales está mi satisfacción. in which my satisfaction lies. En otras palabras, In other words, mi fe my faith se orienta hacia un futuro is oriented towards the future donde Dios va a hacer algo where God is going to do something más grande, greater, más poderoso more powerful de lo que puede hacer cualquier ser humano. than what every human being can do. Y ahí es donde está mi promesa. And that's where my promise En un lies. futuro mejor que el que estoy viviendo ahora. In a better future to which what I'm living now. Cuando las personas están en crisis, When people are in crisis, ¿cuál es el primer pensamiento que le viene? what's the first thought that comes to their mind? Yo de esta no salgo. ¿No es I won't get out of this one. Yo le digo, espérese una semanita, nada más. I said, just wait a week, Y usted va que va a salir. and you'll see that you'll get out of Eso it. es That is what? una esperanza That's hope en un futuro in a future mejor that's better que tú than o you la otra persona or the other no person, pueden hacer, which can't do pero it. alguien sí va a hacer. ¿Que quién es? But someone can do, Es Dios. who is God. Y Dios ha prometido restaurar nuestras vidas, And God has promised to restore our lives, restaurar nuestros matrimonios, restore our marriages, restaurar todo aquello que está caído en nosotros. restore everything that is fallen Y yo within tengo que us. hacer como Abraham, And that's what he does with Abraham. esperar, Wait, creer, believe, aunque yo no pueda, even though I can't, aunque él no pueda, although he cannot, aunque nadie pueda hacer nada. or anyone can do nothing. Mi esperanza está puesta My hope is placed en Cristo, in Christ, que vendrá un futuro who will bring a better future, mejor que el que estoy viviendo, que estoy en una crisis. better than the one I'm living in this crisis. Amén. Amen? Así que entonces la fe que cree las promesas de Dios So the faith that believes in the promises no of God solamente es para mi presente, is not only for my present, se proyecta hacia mi futuro mejor, but is projected towards a better future, porque está confiando en el poder de Dios, because it's trusting in the power of God, en el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. in the fulfillment of the promises of God in my life. Para eso Cristo murió, That's why Christ died. para eso resucitó, That's why he resurrected, para garantizar todas las promesas. to guarantee all the promises. Entonces, si yo digo que creo que Cristo muere por mí, So if I say that I believe that Christ died for me, si yo creo que Cristo resucitó, if I say that Christ resurrected, entonces yo debo de creer y confiar en las promesas. then I should believe and trust in the promises. Porque si no creo en las promesas de Dios, Because if I don't believe in the promises of God, entonces es una fe intelectual. then it's just an intellectual faith. Solamente sé de conocimiento I just know about knowledge que Él murió y resucitó. that he died and resurrected. Entonces, ¿cómo sé de verdad que tengo una fe viva, real? So I know I have a living and true faith Porque creo en sus promesas y espero en ellas. because I believe in his promise and I await in them. Y si creemos en Dios, And if we believe in God, como creyó Abraham, how Abraham believed, recibiremos la promesa. we'll Amén. receive the promise. Amen? Entonces, Then vemos cómo Pablo en este capítulo we see how Paul in this chapter describe del 19 al 21 describes in verses 19 through 21 cómo Dios exalta a Abraham how God exalts Abraham por su fe. because of his faith. Y en el versículo 22 dice entonces, And in verse 22 it says, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Cómo fue justificado entonces el siervo Abraham? how was this servant justified then? Abraham.
Porque creyó because he believed en las promesas de Dios. in the promises of God. O sea, la fe de Abraham Therefore, his faith estaba orientada ¿hacia dónde? was oriented towards where? Hacia el futuro. Towards the future. ¿Dios lo había justificado ya? God had already justified him. No, No, porque Cristo todavía no había venido. but Christ still had not come. Él no había muerto. He had not died. Él no había resucitado. He had not resurrected. Pero él creyó But he believed que Dios un día, that God one day, en un futuro, in a future, lo iba a justificar. would justify him. Y en el griego dice que habla en el presente. Él creyó. And in the Greek it speaks in the present. He believed. Así que Abraham creyó en ese momento que un día Cristo lo iba a justificar. So Abraham believed at that moment that one day Christ would justify Que le him. creyó a Dios. He believed God. Y por eso Dios lo toma como un acto de justicia. And God counts it as righteousness. Y el Dios de Abraham And the God of Abraham es el mismo Dios que nosotros. is our God as well. No hay otro Dios. There is no other God. Dios no ha cambiado. God has not changed. Dios es inmutable. God is immutable. Él es fidedigno. He is unchangeable. Él es digno de nuestra confianza. He is worthy of our trust. Y si lo cumplió en Abraham, And if he fulfilled it in dice Abraham, Pablo que también lo cumplirá en nosotros. Paul says he will also fulfill it in us. Porque son promesas para él y también son promesas para nosotros. Because they were promises for him and for promises for us. Y Pablo pone este pasaje de este momento And Paul puts this passage in this moment para que la iglesia que estaba allí en Roma for the church that lie in Rome pudiera entender could understand que Cristo está vivo, that Christ is alive. que Dios ha hecho todo esto That God has done all para que this tengamos la confianza y la seguridad so that we can have our assurance de ese Cristo que está vivo, in that living Christ está en el trono de Dios ahora, who's in the throne of God, intercediendo por cada uno de nosotros, interceding for each and every one of us. para que con su muerte y su resurrección So that through his death and resurrection, sean cumplidas todas las promesas de Dios en Cristo. all of God's promises can be fulfilled in Christ. Y también Pablo quería And Paul also wanted que la iglesia allí en Roma, for the church in Rome, en la capital de ese entonces, in the capital of back then, donde había mucho placer, where there was so much pleasure, donde la ciudad ofrecía muchas cosas para satisfacciones, where the city offered plenty for era satisfaction. una ciudad donde ofrecía muchas esperanzas y expectativas. It was a city that offered hope and expectation. Pablo les dice, Paul tells them, ustedes deben sentirse satisfechos ya, you need to feel satisfied right now, porque son herederos de todas las promesas. because you're heirs of all the Por promises. tanto, no tienen que buscar su satisfacción en el mundo, So you don't have to look for satisfaction in the world, sino en dónde? but instead En las promesas de Dios. in the promises of Y God. nosotros vivimos en Miami, en una ciudad We live in Miami, a city muy parecida a Roma, that's very similar to que nos Rome, ofrece muchas esperanzas, that offers many nos hopes, ofrece lugares donde divertirnos y satisfacernos. offers places for pleasure and satisfaction, Constantemente nos bombardean con tener dinero y más dinero. constantly being bombarded with having more and more Sin money. embargo, es una ciudad que está vacía, However, it's a city that's empty, porque no está Cristo en medio de ellos. because Christ is not in the Y midst, la iglesia está en medio de la ciudad, and the church is in the midst of the para city, mostrar que nosotros estamos ya satisfechos en Cristo. to show them that we're satisfied in Christ. Aunque no tenga un centavo en el bolsillo mío, Even if I don't have $1 in my pocket, mi promesa no está en mi bolsillo. my promise doesn't lie in my Y pocket, verdad que no tengo, ¿no? and I really don't have. Está puesta en Cristo Jesús, It's placed in Christ Jesus, en que Él proveerá para cada una de mis necesidades. and that He will provide for all my needs. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Remember the Lord's Prayer? Santificado sea tu nombre, Sanctified be your name. venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, Our daily no bread. dice de cada día, no dice de cada día, hermano. Dice de cada día, o dice de para siempre, de cada día. Entonces, ¿por qué usted piensa en el dinero que va de la renta del mes que viene? So why do you think about the rent for next month? ¿No es un acto de incredulidad? Isn't it an act of unbelief? ¿No es verdad? Isn't it true? Cuando llegue el mes que viene, When next month comes around, Él va a dar el pan He will give the bread de mayo, ¿no? for May. No, ya pasó mayo. No, amén. ¿Ves que hay que creerle para So we have to believe cada día? for every day.
Porque cada día Dios cumple sus promesas. Because every day God fulfills His promise. Así que cada día que Abraham se levantaba y veía a su provecita viejita, So every day that Abraham woke up and he saw his elderly él wife, decía, hoy va a quedar embarazada. he says, today she will be pregnant. Y no quedaba embarazada, Sara. And she wouldn't be pregnant. Y al otro día decía, no, hoy sí que Sara va a quedar embarazada. Then he would wake up again, he says, today she will be pregnant. Y no caía embarazada. And she would not be pregnant. Hasta ahí en Génesis 18 se le aparece un ángel. Until Genesis 18, when an angel appears. Y dice, Abraham, And he says, Abraham, el próximo año, next year, en esta misma época, during the same time, Sara va a dar un hijo. Sarah will give birth to a child. ¿Y qué pasó? And what happened? Abraham le creyó. He believed. Y Sara salió embarazada de Isaac. And Sarah was pregnant with Isaac. Amén. Amen. Así que Dios cumple su promesa. So God fulfills His Yo promises. tengo que orientar mi fe hacia lo que Dios va a hacer I have to put my faith into what God will do en el futuro, in the future, pero que me lo ha prometido para el presente. but that He has promised for the now. Ya lo tengo. I have it now. Aunque todavía no lo tengo, Although I still don't have pero it, esa es mi fe. but that is my faith. Que cree que Dios me lo va a dar. That believes that God will give En it to me ese futuro cuando llegue in that future when it comes y se manifieste su promesa. and His promise is manifest. Lo segundo, The second thing, entonces si yo creo en la promesa de Dios, if I believe in the promise of esas God, promesas tienen que verse en mi fruto. that promise has to be seen in fruits in my life. Así que entonces mi fe produce frutos. So my faith produces fruit. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que se encontraba The Apostle Paul, writing to the church that was found en la ciudad de Tesalónica, le escribe 2 cartas. in the city of Thessalonians, writes 2 letters. Y en las 2 cartas usa una expresión. And in the 2 letters, he uses an expression. Dice, la obra realizada por su fe. It says the work realized by your faith. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, 1 Thessalonians 1:3 says, lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, en el 1 y el 11, dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Así que Pablo está hablando aquí so Paul's speaking here, de la obra que nosotros realizamos por the work that we are doing for nuestra fe. our faith. Nuestra fe produce entonces una obra. Our faith produces work. Ahora hay que entender esta parte. Now we have to understand this. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, When Paul is writing to the church at Thessalonica, cuando él habla de esta obra de la fe en ustedes, when he speaks about this work of faith in Pablo you, está hablando de que esa fe, Paul is speaking that que es faith, un regalo de Dios para nosotros, which is a gift from God to us, es una fe que cambia nuestras vidas. it's a faith that changes our lives. Es una fe que ahora cambia mis acciones. It's a faith that now changes my actions. Es una fe entonces que comienza a amar a otras personas It's a faith that now begins to love other people y producirá entonces obras de amor hacia nosotros. and produces works of love towards others. Por eso entonces esa fe cambia mi corazón That's why that faith changes my heart y cambia mi perspectiva de todos mis problemas y circunstancias. and changes my perspective on every problem and circumstance. Entonces esa fe al cambiar mi corazón So that faith, as it changes my heart, ya no sostiene más las promesas ni mi esperanza it no longer sustains my hope en mi poder, in my own power, sino en el poder de Dios. but instead in the power of God. Así que es una fe poderosa. So it's a powerful faith. Es una fe que nosotros depositamos toda nuestra confianza It's a faith in which we deposit all of our trust en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y si esa fe está en mí, And if that faith is within me, entonces controlará mis pensamientos, then it will control my thoughts, controlará mis it decisiones, will control my decisions, porque donde yo ponga mi esperanza, because where I put my hope, ahí se van a ir mis decisiones. my decisions will follow. Si mi esperanza está en los recursos humanos, If my hope is in human resources, hacia allá se van mis decisiones y pensamientos. that's where my thoughts and decisions will go to. Pero si mi esperanza está puesta en la divina, en la providencia de Dios, But if my hope is placed in divine resources, entonces mis decisiones then my decisions estarán controladas
will be controlled por las promesas de Dios. by the promises of God. Así que cada día entonces So every day then, yo debo poner mis esperanzas I need to put my hopes en las promesas de Dios. in the promises of Y esa God. fe producirá frutos en mi vida. And that faith will produce fruit, Obras de amor a la vida de otras personas. works of love in the lives of others. Ahora, ¿cómo podemos entonces Now how can we then provocar en nosotros esa chispa provoke in us that flame, de que esa fe that faith comience a hacer obras de amor hacia otros? will begin the loves of work? Yo me hacía una pregunta. I will ask myself a question. ¿Por qué Pablo podía vivir a través de esa fe? How did Paul live through that faith? No cabe duda que el apóstol Pablo There's no doubt that the Apostle Paul estaba convencido was convinced cuánto Dios lo amaba. how much God loved him. Dios lo amaba tanto a Pablo God loved him so que much fue capaz de morir por el apóstol Pablo. that he was willing to die for the Apostle Por Paul. tanto, lo mismo que murió por Pablo, And for the same way he died for él Paul, también murió por nosotros. he also died for us. Entonces yo debo estar pensando cuánto Dios me ama en Cristo, Then I should be thinking how much he loves me in Christ, que fue capaz de morir por mí. that he was willing to die for me. Entonces, de la misma manera, That in the same way, decía el apóstol Pablo, the Apostle Paul si él said, murió por mí, if entonces he died for me then, yo debo estar dispuesto I need to be willing a morir por los demás, to die for others, a entregarme como un sacrificio to offer myself as a a sacrifice Dios, to God como un acto de adoración. as an act of worship. Entonces, el problema de nuestra incredulidad So the problem of our unbelief es que no confiamos en ese gran amor de Dios. that we don't trust in that great love of No God. pensamos cuánto Dios nos ha amado, We don't think of how much He's loved us, que murió por un pecador como nosotros, who died for a sinner as me, para quitar todo acto de incredulidad to remove every act of y unbelief, pudiéramos glorificar a Dios and so that we can glorify a God través de nuestra confianza puesta en sus promesas. through our trust placed in His Es más, promise. Pablo también pensaba It's better yet, he thought no more, solamente cuánto él lo amaba, not so much how much he loved them, sino que cuánto Dios ha garantizado y asegurado esas promesas. but how much he has assured those promises. Mencióname algo en el mundo Mention something in the world que pueda garantizar lo que le han prometido a ustedes. that can guarantee what they have promised to you. No he encontrado a nadie. I haven't found anyone. Porque muchos cuando se casan, Because many, when they get married, ¿qué dicen? what do they say? Te voy a ser fiel hasta la muerte. I will be faithful till death. Pero en la tumba no he visto ningún esposo y una esposa tirarse. But I've never seen no one throw Ahora themselves porque hasta la muerte ya se murió el hombre. because until death. Pero cuando haga algo, Or when you do something, se acabó la promesa. the promise ¿No es is así? done. Los hijos te dicen, mami, Children tell you, Mom, papi, Daddy, tú no vas a ir nunca a un home. you never will go to a home. Pero se casó con una muchacha But they marry a woman que te pusiste de desgracia y tú no le caíste bien. that does not like you Porque eres una suegra, no sé, because you're a mother-in-law o un suegro de tal forma. or a father-in-law. They Y el don't like. nuero o la nuera, no, And they will do. bueno, por ahí la esposa o el esposo The husband or the te wife dice, no me caen bien tus padres. says, I don't like Ay, them. papi, ay, mami, olvídate de mis padres, ya ellos hicieron su vida. Forget about them. I did my life. No, yo no quiero viejos en mi casa. I don't want older people in my home Porque yo tengo que viajar y disfrutar contigo. Yo me casé contigo, no con tus padres. because I need to travel the world. I married you, not your parents. Y la promesa, And the promise, después que te levantaste de madrugada, tuviste 9 meses en tu vientre, after you had 9 months in your womb when you woke up ya le midnight, diste comida, alimento, lloraste con ellos, sufriste. you fed them, you cried, you Después cuando estás suffered. viejita, Then when you're old, bye mami, bye mom. me voy para recorrer toda Europa y tú solita ahí o solito. I'm going to travel the world and you'll be alone. Como una gente que te golpea. Someone Porque who hits. mucha gente los golpean a los viejitos. As many people in homes are No los beat. cuidan porque ya no se pueden defender. They don't take care of them because they can Así que defend. ni en la familia podemos poner la confianza. So not even in our families we can put our Porque trust. un día se van a casar y ya tú Because one day they'll get married. molestas. And you will just be someone O te there. rentan un edificio detrás de la casa para que no pases. Or they'll rent an efficiency in No, the back of ¿verdad? the house. En Hialeah es muy famoso eso. In Hialeah, that's very ¿Quién famous. vive en el edificio? Who live in the efficiency? Mis padres o mi suegro. My parents or my in-laws. Para que no pasen para acá. So that they won't step this Yo a mi way. suegra le tengo puesto varios perros. Pero ella brinca a toda manera. Ella le da comida y los perros ya la dejan pasar.
Pero vemos que no podemos poner nada de nuestra confianza en esas cosas. But we see we can't put our hope in any of Pero this. Dios que dice, ¿qué dijo Jesús? But God said, what did Jesus say? Aunque madre y padre te abandonen, Even though your father and mother abandoned you, mas yo I will estaré contigo hasta el final. be with you to the Es el end. único It's the last que one. va a estar con nosotros hasta el final. Aún en el mundo cuando nos tiren nuestros hijos, You'll be with us to the end. Él Even va a when we estar go ahí home. con nosotros. He will be with us. Él no nos va a abandonar por ser viejo, que ya nos babeamos, no podemos hacer nada. He's not Él va a gonna estar abandon con us. nosotros siempre. Él no le importa nuestra condición, porque nos amó Because He loved us con un amor eterno with an eternal love. y ha prometido seguirnos siempre con su fidelidad. And He's promised to follow us with His faithfulness. Y hermano, cuando usted entiende cuánto Dios lo ama, So, brethren, when you understand how much God loves you, usted puede depositar día tras día su confianza en Él, you can deposit your faith day after day in en Him. su presencia. His presence Es la que hace la diferencia. is the one that makes the difference. Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1:11 dice lo siguiente. Paul writing to the Philippians in chapter 1. Dice, lleno del fruto de justicia que produce por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. El profeta Jeremías en el 17:7 The prophet Jeremiah in chapter 17 verse 7. dice, bendito el hombre que confía en el Señor. No, hijo. Será maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Tú estás confiando en mí? Oh, no. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Dice Jeremías 17:7, escríbelo ahí, póngalo ahí, en el frigidaire de su casa. Duerma con él debajo de la almohada. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol. Fíjense qué linda ilustración usa ahora el profeta. Usa la ilustración de un árbol en una ciudad que es un desierto. Dice, plantado un árbol junto al agua. ¿Dónde está el agua en el desierto? En ningún lugar. Y el profeta dice que va a haber agua donde no hay agua. Porque ¿quién pone el agua? Dios. ¿Quién planta el árbol? Dios. No es la naturaleza. Es Dios. Y esa es la ilustración que quiere hacer el contraste del profeta. Dice que extiende sus raíces hacia la corriente. ¿Cuál corriente? Si no hay corriente, ¿dónde está la corriente de agua? Sin embargo, el profeta le dice, confíen en ese Dios, que donde no hay corriente, Él saca las corrientes de las aguas. Dice, extiende sus raíces, no temen que el calor y sus hojas están siempre verdes. ¿Usted ha visto en un desierto un árbol verde? No puede. Y Él dice, ese árbol va a ser verde, con hojas verdes. O sea, va a hacer lo que nadie puede hacer. ¿Podemos confiar en ese Dios sobrenatural? ¿Quién puede plantar un árbol en el desierto que eche raíces y que puede de sombra a usted? Nadie. Y ese es el concepto del profeta al hablarnos de confiar en Dios, que Él hace lo imposible. Lo que no puede hacer nadie, lo hace Él. Y dice entonces, terminando, en época de sequía, no se angustia. Más sequía que la que hay en un desierto. No se angustia, dice. Y nunca deja de dar fruto. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. ¿Verdad? Cuánto Dios nos ama, que hace cosas imposibles para el ser humano, pero que para Dios es posible, porque Él tiene el poder. Y voy a terminar con lo tercero. And the third thing, Si entonces mi confianza está puesta in my hope that solamente en las promesas de Dios, is only placed in the promises mi of God, fe se apunta hacia el futuro, and my faith points towards the future, en que algo Dios va a hacer in which God will do para cumplir sus promesas. to fulfill His promise. Si mi fe debe dar fruto, entonces If my faith gives fruit, then Pablo dice que tenemos un desafío. Paul says that we have a challenge, Día a día, day after day, momento tras momento, moment after moment. tenemos que combatir We need to battle esos pensamientos de incredulidad those thoughts of unbelief que llegan a nuestras vidas that come to our lives cuando estamos frente a situaciones when we're before situations que nosotros humanamente no podemos realizar. that we humanly cannot realize. Por tanto, el cristiano Therefore, the Christian debe tener como estilo de vida should have as a lifestyle la batalla. the battle. Nuestro estilo de vida
our lifestyle. Es un estilo de vida de batallar It's a lifestyle of fighting contra esos pensamientos de incredulidad. against those thoughts of unbelief. Nosotros queremos todo que esté We want everything to be bajo el control humano, under human control. pero la fe no está puesta bajo el control humano, But faith is not placed under human control, sino bajo el control divino. but under divine Mi fe control. tiene que estar en los recursos de Dios, My faith needs to be in God's estar en resources, sus promesas. in His promises. Por tanto, el resultado Therefore, the de promise esa fe puesta en mí of that faith placed in es me una fe que tiene como estilo de vida batallar is a faith that has as a lifestyle to fight contra todo pensamiento against every thought que se coloca en mi mente de incredulidad. that's placed in my mind of unbelief. Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo en la fe, Paul, writing to his son in the faith, Timothy, a uno de sus discípulos le dice en la primera carta, to one of his disciples, he says in the first letter, en Timoteo 6:12, in Timothy 6:12, 1 Timothy, pelea la buena batalla de la fe. Es un estilo de vida. it's a lifestyle. Tengo que pelear I entonces need to fight that contra ese acto mío de incredulidad against that act of unbelief que está provocando en mí deshonrar a Dios. that is provoking in me to dishonor God. Porque lo único que honra a Dios es mi fe. Because the only thing that honors God is my Es faith. creerle a Dios lo que Él dice, porque Él lo va a cumplir. Is to believe God when He says, because He will fulfill it. Dice, haz tuya la vida eterna, la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así que para perseverar en la vida cristiana, So to persevere in the Christian life, debemos de pelear la buena batalla we need to fight the good fight de la fe. of faith. ¿Cuál sería nuestro enemigo entonces, nuestra fe? What would be the enemy of our faith? Los pensamientos de incredulidad. Thoughts of unbelief. Yo no lo puedo hacer. I can't do Y si it. yo no lo puedo hacer, And if I can't do it, nadie lo puede hacer. no one can do Pero it. mi fe no puede decirme eso. But my faith can't tell me Yo that. no puedo hacerlo, es cierto. I can't do that. That's Pero yo true. creo en alguien, But I believe in he someone. depositado mi confianza, I have deposited my mi faith, esperanza, my hope, en alguien que me ama tanto, in someone who loves me que so fue much, capaz de morir por mí, that was willing to pero que die no se for quedó me, muerto. but did not remain dead. Resucitó Resurrected para glorificar al to Padre, glorify the para Father, regalarme una fe, to give us faith, para que yo creyera en las mismas promesas so that I can believe in the same que Él le promises prometió al Hijo that He promised y His las Son, cumplió en el Hijo and He fulfilled them in the y las Son, cumple en mí and fulfills them in me, para que yo viva so that I can en una live vida nueva in a new y life, una vida abundante in an abundant y life, satisfechos and totalmente satisfied en completely Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen. Entonces la iglesia Vida Nueva, So Vida Nueva as a si church, queremos llenar esta silla, and we want to fill these seats, tenemos que quitarnos los pensamientos de qué? we need to remove thoughts of De what? incredulidad, Of unbelief, de decir que la gente no van a venir, of saying that people will not come, de que nadie quiere saber de Dios, that no one wants to know que about nos van a God, botar de la puerta de su casa. that they're gonna kick us out of the No door. podemos pensar así, We can't think that way, porque siempre seremos because we will always be los mismos. the same one. Pero si usted piensa But if you think que el que cambia, that He who que el que changes, convence, who que el convinces, que trae a la iglesia who brings to the es el church, Dios de nuestra esperanza, is the God of our hope, entonces estas sillas se llenarán, then these seats will be estos filled, instrumentos no se quedarán así vacíos nunca, these instruments will not be y empty, esta ciudad and this city conocerá a Cristo. will know Christ. Pero cuando queremos hacerlo, But when we want to do it, no tenemos, we don't have, no tenemos we don't y have, no tenemos. and we don't have. Jesús dice que no teníamos, ¿por qué? Jesus said that we didn't have Porque no le pedíamos a Él con confianza. because we didn't ask. Y tenemos que pedir como que si ya todo está hecho. We have to ask like if everything is done. Amen. Aunque todavía no está hecho, Although it still has not mi been fe se done, apunta hacia el futuro. Yo veo my tremenda faith banda points aquí. to the future. Y Jenny, la líder de la banda. Jenny is the leader of the band, Y todas las sillas llenas. and all the seats empty Porque eso es lo que tiene que ser mi fe. because that's what my faith has to ¿Está do. ahora? That now is what? No. Pero yo no acepto la incredulidad. But I don't accept unbelief, Sino en la promesa but the promise que Él proveerá that He will provide para que su pueblo le adore y lo glorifique. for His people to worship Him En todo in lo que nosotros hagamos. everything that we do. Así que tenemos un desafío entonces. So we have a challenge then.
Y tenemos que vencer este desafío. And we have to defeat this death challenge. Quitar nuestros pensamientos de incredulidad Remove our thoughts of unbelief y verlo como un pecado también en nosotros. and see it as a sin in our lives as well. Tenemos que confiar We need to trust a través de nuestra fe en lo que Dios ha prometido. through faith into what God has promised. ¿O acaso Jesús no vino para buscar lo que estaba perdido? Or didn't Jesus come to seek what was lost? Él no dice que Él no vino para no buscar a nadie. He didn't say I came to not look for Vino para anyone. buscar lo perdido. Y es una promesa. He came to seek what was lost and Y it's a después nos promise. dijo, vayan ustedes a buscarlo. He says now you go and look for Y es them. interesante que tú dices, ustedes no han trabajado en sus corazones. And it's interesting, he says you haven't worked in their Yo hearts. estoy trabajando en sus corazones. I'm working in their hearts. Tú nada más que tienes que ir a hablarle a ese corazón. All you have to do is go and speak Tú to vas a them. recoger You will pick up lo que tú no has sembrado. what you haven't sown. ¿Quién hace la siembra? Who sows? ¿Quién recoge el producto? Who picks up the ¿Quién product? riega el campo? Who feels the El Espíritu feelings? The Santo. Holy ¿Y Spirit. nosotros somos qué? And we are what? Que vamos a recoger la The cosecha. ones who are going to pick up Eso the es harvest. fe. That's faith. Eso es confianza en Dios. That is trusting Así que God. no piensen más que nuestra ciudad es una ciudad que nunca va a ser alcanzada. So they now think their city will never be Hay reached. mucha gente con talento que necesitan poner sus talentos en Cristo. There's many people with gifts that need to put their gifts in Y están Christ. deseosos de hacerlo. And they're designed to Pero do so. necesita que alguien vaya a través de su fe But they need someone to go through their a faith, compartirle la fe en ese Dios poderoso. to share their faith in that powerful God. Quiero dejarle un pensamiento del apóstol Juan. And I want to leave you a thought of the Apostle John. En el capítulo 5, versículo 4 In chapter 5, verse 4. de esta carta, y con esto termino. This letter, and this is how we'll end. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence todo pensamiento de incredulidad. Defeats every thought of unbelief. Y fíjense lo que termina diciendo el apóstol. Notice what he ends saying. Esta es la victoria. O sea, la victoria nosotros la tenemos. So we have the victory. Porque quien es salvo, But who is something? es salvo por la fe. Is something through faith. Amén. Dice, y esta es la victoria que vence al mundo, tu pensamiento de incredulidad. Dice, nuestra Says it's ours. fe. Our faith. ¿En quién? In who? En Cristo. Pongámonos de pie. Stand up. Señor, gracias. Lord, thank you.